Ahora quiero saludar en Ciudad de México a Carlos Manuel Rodríguez, es doctor en Sociología y Ciencia Política, profesor, además investigador de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes. Lo primero, ¿habrá transición en Cuba ahora que no está Fidel Castro? Bueno, es lo previsible. Es difícil realmente decir con exactitud lo que pasará. Lo que acaba de suceder es un evento que indiscutiblemente tendrá repercusiones al interior del régimen cubano y de las decisiones que tendrán que tomar en un futuro inmediato. Y esto desencadenará una serie de resultados con un margen de imprevisibilidad. Yo creo que la muerte física de Fidel Castro puede tener un impacto dinámico en la negociación interna que puede existir al interior de la cúpula cubana y sobre todo en el equilibrio de los cálculos sobre las decisiones a tomar de forma mediata e inmediata. Por ejemplo, no creo que vayan a ver de forma inmediata el Buró Político tome decisiones políticas de liberalización o de flexibilización política, pero sí podría incidir en flexibilizar. Raúl Castro y su equipo podrían sentirse apoyados por los políticos jóvenes que están en el Consejo de Estado y Consejo de Ministros, sobre todo, y podría, que flexibilizar ciertas reformas económicas y comenzar un proceso de liberalización mucho más rápido del que ha venido realizando. Y esto podría tener una repercusión interna muy interesante. No solo depende de factores internos. Hay que decir que también depende de la estructura de oportunidades o la capacidad que tenga Raúl, el régimen cubano, de rearticularse o de insertarse en las relaciones económicas internacionales que, como sabemos, hay mucha incertidumbre y son sumamente complicadas. El escenario latinoamericano, la Unión Europea o incluso las relaciones con Estados Unidos, Canadá e incluso con potencias como China, Rusia, etcétera. Doctor, hay quienes desde ya hablan de que podría aumentar la represión y le pregunto a usted cómo lo ve, cómo ve ese panorama. Un error graso del régimen, yo creo que sería el peor de los errores, que si bien es cierto que Fidel Castro es una figura histórica, yo creo que el Buró Político cubano, conocemos que se concentra, básicamente se reparte en el Consejo de Estado y Consejo de Ministros, Partido Comunista muy vinculado a estas formas de gobierno, es muy cupular y yo creo que sería un error absoluto que el régimen acentuara la represión contra sectores sociales o la llamada, ya sean disidentes o estos sectores privados, urbanos, trabajadores por cuenta propia, etcétera. Yo creo que más bien debería Raúl Castro aprovechar, verlo como una oportunidad para activar la participación interna en la discusión de los grandes temas y flexibilizar los espacios sobre todo de participación de las nuevas generaciones y empezar a desmitificar un poco esta relación de Cuba con su diáspora, con ciertos países, a pensar en términos económicos de eficiencia, de inversiones, de respetar, darle un marco legal a los derechos de propiedad, de inversión, etcétera, y sencillamente a potenciar una transición ordenada, flexible, incluyente, y a que se moderen las posturas, porque esto también, como hemos visto acá en la nota anterior, detona toda una serie de emociones, acumuladas. Y yo creo que todas las transiciones han sido a partir de la conciliación de posturas moderadas al centro. Entonces creo que debería contribuir a eso y la represión interna no contribuye en nada a una transición ordenada, a un reencuentro de los cubanos. Doctor, usted hace referencia a la nota, al reporte que nos presentaba en este caso nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Fueron declaraciones ofrecidas por organizaciones de exiliados cubanos que hablan de que quienes quedan en la isla
son fidelistas. Sin embargo, son varias las generaciones que nacieron y crecieron además en revolución. Algunos incluso llegaron a ponerse zapatos cuando Fidel Castro llegó al poder. Le pregunto, ¿cómo se desmontan tantos años de ideología pura, que es lo que ha sido la revolución cubana? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que lo que observo, resido en México hace 20 años, estudié, etcétera, pero he viajado a la isla. Lo que yo observo es que la generación de 25 años hacia atrás, podríamos decir incluso un poco más, ya es una generación que no ha sido socializada. Hay que entender que no es la generación nuestra, por ejemplo, de 40 años, 40 y tanto, que sí se socializó, se educó en los institutos preuniversitarios en el campo, tuvo otra forma de socializar, de vincularse con el Estado, de estudiar carreras universitarias y de cierta forma de creer en el mito de la Revolución Cubana. Yo creo que las nuevas generaciones, 30 años hacia acá y sobre todo de 25 hacia... digamos, la novísima generación ya responde a otros referentes más culturales, más cosmopolitas, menos... el mito de la Revolución Cubana no es tan claro en esta generación, en esta novísima generación cubana de 20 años aproximadamente. Entonces, yo creo que es muy aventurado decir que el pueblo cubano es uno, porque al igual que toda sociedad, la sociedad cubana actual es una sociedad crecientemente segmentada, diferenciada, y la capacidad cohesiva de la ideología de la Revolución Cubana hace rato también que viene mermando por diversas razones que conocemos. Cuba hoy es mucho más abierta a turismo, a relativas inversiones, a visitas de figuras de la cultura, de la ciencia, del arte internacional, y no podemos pensar, yo creo que se sigue pensando en ciertos sectores, que Cuba es la Cuba de los años 60, 70 u 80, y eso es un error graso. Hay que entender la complejidad de la sociedad cubana actual, que ya no es esa sociedad. Eso me lleva a pensar, doctor, en aquel episodio que protagonizó un joven precisamente del Partido Comunista en uno de sus congresos, donde exigía explicaciones de por qué los cubanos no podían asistir, por ejemplo, a los sitios turísticos, a los hoteles, y que solo los extranjeros tenían privilegios que ni los cubanos tenían. Un campanazo que sucedió hace mucho tiempo, pero ahora la historia es otra, ya no está Fidel Castro. Cabe en este momento, doctor, y ya para despedirlo, ese dicho que dice: amanecerá y veremos. En pantalla Carlos Manuel Rodríguez, doctor en Sociología y Ciencia Política, profesor, además investigador de la Universidad Iberoamericana, a quien agradezco amablemente sus opiniones y por supuesto su tiempo para NTN 24. Mil gracias. Gracias a usted y a su audiencia. Hasta la próxima. Buenas tardes. Una buena tarde.